Hola compañeros, nosotros somos el equipo 3 y nosotros les vamos a exponer el tema que es medios de locomoción, cilios, flagelos y pseudópodos. ¿Qué es un medio de locomoción? La palabra locomoción hace referencia al desplazamiento de un lugar a otro de un ser vivo. Por ende, los medios de locomoción son los medios por los cuales se pueden desplazar los organismos unicelulares, hablando en términos de protozoología. Ya teniendo una pequeña introducción de qué es un medio de locomoción, ahora veremos cuáles son los medios de locomoción. Los medios que veremos hoy son cilios, flagelos y pseudópodos. Estos también son llamados organelos locomotores. Estos se van a explicar uno por uno y también se les va a decir cuáles son sus funciones, sus características y en qué consiste cada uno y cuáles son las diferencias que tiene cada uno. ¿Qué son cilios? Los cilios son una serie de prolongaciones móviles cortas y numerosas de la membrana plasmática que recubren la superficie celular de algunos organismos eucariotas. Los cilios tienen una estructura interna formada por proteínas y microtúbulos que permiten el movimiento de la célula y el transporte de materiales sobre los epitelios, así como el desplazamiento de fluidos tanto en el tracto respiratorio como en el sistema reproductor. Los movimientos de los cilios son rítmicos y coordinados. Se pueden ilustrar como el movimiento que realizan los trigales cuando son agitados por el viento. Este movimiento es posible porque los cilios reciben energía de las proteínas en forma de ATP y permiten el transporte de células unicelulares y de partículas. Los cilios realizan varias funciones importantes gracias a sus movimientos rítmicos, como por ejemplo la protección contra el ataque de microorganismos en el tracto respiratorio al permitir la expulsión de algunas partículas acumuladas en la mucosa, como el polvo. Asimismo, el sistema reproductor de los cilios posibilitan el desplazamiento del óvulo desde la Modificaciones de los cilios. En algunas especies, como en los hipócridos, los cilios están siendo reemplazados por los citros. Los citros están compuestos por una serie de cilios agregados en 2 o 3 hileras, que éstas fungen completamente como una sola estructura. Los cilios, a diferencia de los citros, pueden moverse en cualquier dirección. Esta membrana es una membrana ciliar doble, fundida completamente en una placa. Varias de estas se encuentran a lo largo de los peristromas formados en una sola adoral de la membranela, que sirven para atraer partículas alimentarias al citostoma. Cuando se encuentran en disposición frontal, intervienen principalmente en la locomoción. En la imagen presentada en el esquema B podemos ver cómo un organismo hace función de los citros en función a la locomoción. Los citros son las pequeñas patitas que tiene abajo el organismo, y los cilios son los pelitos que tiene arriba. flagelos. Es el orgánulo filiforme con forma de látigo que se encuentra en diversos organismos unicelulares y en ciertas células de organismos pluricelulares. Este flagelo permite realizar diversos movimientos y cumplir con diferentes funciones según el organismo. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo que les permite desplazarse. Los flagelos pueden ser eucarióticos, bacterianos y arqueanos. Los flagelos eucarióticos son de proyección celular que permite generar un movimiento helicoidal. Los flagelos bacterianos, por su parte, constituyen un mecanismo complejo en el que el filamento rota a manera de hélice. Los flagelos arqueanos, por último, son parecidos a los bacterianos, aunque se diferencian de múltiples detalles. El flagelo bacteriano.
Es un extenso apéndice filamentoso extracelular helicoidal y es el responsable de que la mayoría de las bacterias móviles puedan desplazarse en medios líquidos con respecto a su disposición. Los siguientes elementos hacen a la estructura del filamento bacteriano. Filamento es la parte en la que se puede ver con los microscopios ópticos y se forma a partir de unidades más pequeñas que la flagelina que se componen de rígida hélice. Es el antígeno flagelar que se caracteriza de cada cepa y de cada especie. Su trabajo no es mecánico, ya que el filamento equivale a la hélice de una nave, sino que el movimiento está a cargo del corpúsculo basal, codo o gancho, por parte cuya fin es articular el filamento, y el corpúsculo basal lo componen subunidades ensambladas de una proteína. Corpúsculo basal. Se trata del motor del flagelo y se encuentra en la membrana y la pared para anclarlo al cuerpo celular. Su aspecto es de una serie de anillos que atraviesa un cilindro central proteico. Con respecto al movimiento del flagelo bacteriano, es aleatorio y consiste de fragmentos de pocos segundos de una dirección hasta girar a través de los cabeceos y emprender una natación de una nueva dirección. Los seudópodos son proyecciones temporarias del citoplasma de los protozoos que no poseen membrana exterior rígida. Constituyen uno de los tres modos de locomoción de los organismos unicelulares junto con los flagelos y los cilios. Muchas amebas se mueven generando un gran seudópodo en la parte delantera de la célula. A la vez que el citoplasma se retrae por la parte posterior, el proceso se repite sucesivamente y la ameba avanza. Otras amebas extienden y contraen pequeños seudópodos que, en contacto con el sustrato, permiten que el organismo se desplace caminando. Como este movimiento intracelular es lo que hace que las amebas sean células amorfas, ya que el movimiento por medio del seudópodos supone que el flujo citoplasmático está relacionado entre los estados sólidos y gelatinosos del citoplasma periférico, endoplasma y ectoplasma. Los lobópodos son saurópodos que parecen dedos. Es el tipo más común observado en la naturaleza. Se caracteriza por ser proyecciones bulbosas y cortas que contienen endoplasma y ectoplasma. Un ejemplo de los lobópodos es la ameba suelta, la cual es considerada como el pseudópodo más grande. En ellos ocurre una interconversión citoplasmática entre el gel más denso del ectoplasma y el sol más fluido del endoplasma. Se traduce en la formación del sol en los puntos de retracción y en el gel de extensión. Filópodos son proyecciones filamentosas compuestas casi exclusivamente por ectoplasma. Algunas veces presentan ramificaciones, pero estas no son anastomosas, o sea que no hay unión entre ellas. Los rizópodos, pues aquí los pseudópodos están combinados para formar redes compuestas por filamentos finísimos. La función primaria de los rizópodos es la ingestión de comida y la locomoción es la función secundaria. Axópodos son estructuras más o menos semipermanentes características de la clase Heliozoea, un grupo polifilético de ameboides de una forma aproximadamente esférica. Además de los cambios en longitud de los axópodos pegajosos que se retraen para transportar la presa hasta la superficie del cuerpo e incluir una vacuola digestiva. Y así son los pseudópodos, estructuras de desplazamiento principalmente, pues son muy lentas a comparación de los cilios y los flagelos.
Yo voy a hablar sobre la fisiología de los protozoarios. La locomoción es la capacidad de desplazamiento en el entorno mediante formaciones celulares creadas para ello. En los protozoos, a saber, hay tres tipos de formaciones que le permiten moverse. Flagelos, movimiento sinusoidal como la giardia lambilia, un protozoo parásito intestinal. Ciliar, movimiento de latigazos bruscos como el paramecium. Ameboideo, proyecciones membranales y de citoplasma como la entamoeba. Movimiento flagelar. La mayoría de los flagelos se mueve de manera ondulante, en donde pueden ser uno o dos flagelos, resultando en un tipo de movimiento que se denomina batimineto helicoidal. Algo que también se presenta en muchos flagelados son los mastigonemas, que provocan una inversión del flujo del agua generando ondas del flagelo. Batimiento ciliar. El movimiento ciliar se produce en un solo plano y este se divide en dos fases. La primera es donde el cilio se mueve curvándose en su posición basal. En la segunda fase, la flexión se va desplazando hacia el extremo del cilio mientras éste recupera su antigua posición. El movimiento de coordinación de los cilios se denomina coordinación metacrónica y se logra mediante un acoplamiento viscoso mecánico entre los cilios activos adyacentes. Constituye uno de los tres modos de locomoción de los organelos unicelulares, pero estos carecen de rapidez. Los pseudópodos no siempre lucen como masas amorfas, más bien pueden ser clasificadas comúnmente en. Constituye un ¿Cómo se le denomina al movimiento de coordinación de los cilios? ¿Cómo se mueve la mayoría de los flagelos?